Buenas noches, estimados televidentes. Nuevamente con el programa de cursos, un programa de conversación sobre diversos temas de la realidad local y regional, organizado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios. Bueno, esta noche queremos aprovechar el programa para conversar sobre la crisis universitaria, ¿no? San Simón desde hace más de 2 meses está cerrada, intervenida, una crisis que parece que va a terminar de una manera violenta si se da con la aprobación de la demanda que ha realizado las autoridades universitarias. Por tanto, lo que tendremos es, lo más probable, una intervención policial. Justamente con esta preocupación es de que he invitado a mi colega y amigo Nelson Ferrufino, quien es docente universitario y con quien vamos a conversar sobre este tema. Él ha escrito un artículo recientemente sobre el tema, reflexionando una serie de aspectos de la crisis vinculados al debate de los exámenes de competencia. Buenas noches, estimado Nelson. Hola, Chalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Entonces, este tu artículo, que realmente ha sido muy interesante para varios de los colegas que hemos tenido la oportunidad de leer en el periódico Los Tiempos, me gustaría que lo podamos desarrollar como argumento, leerlo, leyéndolo, sí, ¿no? Y podamos ir comentando, porque definitivamente es necesario encontrar otros escenarios para el diálogo, para enfrentar esta crisis que parece que no tiene salida. Sí, yo comenzaría tal vez haciendo algún comentario acerca del término crisis, ¿verdad? O sea, estamos en una situación de crisis y, bueno, deberíamos aprovechar esta crisis, esta situación conflictiva, como una oportunidad para generar algún tipo de cambio, ¿verdad? Ya sea institucional y sobre todo académico. Porque está claro que el actual conflicto que vive la Universidad Mayor de San Simón es un conflicto, como lo digo en el artículo, motivado al origen por al menos dos reivindicaciones legítimas de los docentes extraordinarios, de estabilidad y continuidad laboral. O continuidad laboral es la primera reivindicación legítima, y la segunda de ser elegido para cargo de autoridad, es decir, de participar en la estructura de poder y gobierno universitarios. Lo interesante hubiera sido recoger estas reivindicaciones legítimas de los docentes extraordinarios, ¿verdad? Y tratar de solucionar, de responder a estas demandas, ¿no? En el marco de un programa, de un plan de mejoramiento institucional y académico. Es decir, aprovechar la crisis justamente para proponer algún tipo de cambio más concreto, ¿no? Más puntual inclusive, que tiene que ver, por supuesto, con la situación de los docentes extraordinarios, pero no solo de los docentes extraordinarios, sino también de los docentes titulares, ¿no? Y de su condición, sobre todo en relación a su dedicación en términos de carga horaria, es decir, si son parciales o exclusivos. Claro. Y justamente en el documento esto te hace un poco tener una visión crítica de la resolución original del Consejo Universitario, que es un poco el motivo que ha gatillado esta crisis, ¿no? Y en el documento es interesante porque señalas en el primer punto del artículo: el Reglamento General de la Docencia, aprobado en grande por el primer Congreso Institucional del 89, véase la resolución 2589, nos señala, tiene por objeto normar la categorización, jerarquía, funciones, derechos, deberes, relaciones, admisión, permanencia y retiro de la docencia. El proceso de selección, evaluación y admisión de docentes, que señala el capítulo 6, aprobado en detalle por el Congreso citado, es el procedimiento regular de selección y admisión para el ingreso de la docencia universitaria con carácter de docente titular. Por su parte, la permanencia docente es relativa a la carrera y el escalafón docente. Capítulo 3, y a la evaluación periódica del docente, el capítulo 7. La institución admite también docentes extraordinarios, interinos e invitados,
según modalidades avaladas por resoluciones de cogobierno. La diferencia neta entre docente titular y extraordinario pasa exclusivamente por el carácter de ingreso a la docencia universitaria, resultante de modalidades de admisión no equivalentes. ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde apunta esta primera? Primero, un poquito a recuperar el sentido cabal de la definición de docente universitario que encontramos tanto en el Estatuto como en el Reglamento General de la Docencia, ¿verdad? Ahí se dice que el docente universitario es aquel profesional, no dice titular extraordinario, ¿verdad?, que cumple básicamente tres funciones, ¿no? La función de investigación, docencia e interacción social. Si vemos en los hechos, ¿no?, y esto evidentemente nos lleva a la noción de docente ordinario, ¿verdad? Si vemos en los hechos, pues hay titulares que por su dedicación en términos de carga horaria, parciales, ¿verdad?, no son tan docentes universitarios como lo dice el Reglamento General de la Docencia. Y hay docentes extraordinarios que sin ser titulares se acercan más en los hechos a la condición de un verdadero docente ordinario, es decir, que cumple las tres ¿En qué sentido se acercan funciones? más? En el sentido de que cotidianamente cumplen las tres funciones, ¿verdad? Están contratados, ejercen su trabajo en la universidad por 160 horas al mes. Evidentemente es un número muy reducido. Ahora bien, el tema para mí de titularización es un tema más de permanencia que de admisión. Si fuese de admisión, sería bueno decir que los docentes que han sido contratados por la universidad o que trabajan en la universidad, en el caso de los extraordinarios, ¿no?, son medio admitidos, o sea, no están totalmente admitidos y que habría que admitirlos de manera completa para que eventualmente sobre esa admisión completada puedan evidentemente hacer carrera docente y por lo tanto estar registrados en el escalafón, docente, ¿verdad? Este tema que estás diciendo de que el problema es un tema de permanencia y no de admisión es un tema fundamental en la discusión de esta crisis. En la comprensión del problema y también en la comprensión de estas reivindicaciones legítimas que tienen los docentes extraordinarios, ¿verdad?, de continuidad laboral, que no está totalmente asegurada por los nombramientos, ¿no?, por más que estén avalados por resoluciones de consejos, ¿no?, de carrera, facultativo y universitarios, ¿verdad? Y también esta reivindicación en términos de participar en la estructura de poder de la universidad a través, evidentemente, de la posibilidad de elegir y ser elegidos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la pregunta para mí natural es una pregunta en términos de permanencia, o sea, bajo qué condiciones, ¿no?, tanto legales como institucionales, ¿no?, y académicas sobre todo, los docentes extraordinarios continúan en la universidad. Evidentemente se trata de mejores condiciones que las actuales, por eso existen estas reivindicaciones que son reivindicaciones legítimas, ¿verdad? Y que apuntan a lo que para mí sería el verdadero tema del conflicto, que es el tema de los derechos, ¿sí? Que es un poco lo que tratamos en el segundo párrafo, ¿verdad? El segundo tema que plantea el artículo de Nelson dice, ahora bien, aquí comienza el problema. El carácter de ingreso diferenciado se suma la discriminación de los derechos docentes, artículos 12 y 14 del Reglamento General de la Docencia, frente a obligaciones, al artículo 13, y evaluaciones periódicas, capítulo 7, que son comunes y aplicables a todos los docentes. La cuestión en juego, vistas las reivindicaciones, es, pues, más de permanencia que de admisión docente. ¿Cómo, bajo qué condiciones contractuales, institucionales y académicas los docentes extraordinarios ya admitidos pueden permanecer en la institución? ¿Cómo tanto titulares como extraordinarios pueden llegar a ser auténticos docentes ordinarios universitarios, como señala el artículo 4? Porque, digámoslo crudamente, ante la inexistencia de carrera docente universitaria, carrera universitaria a secas, comillas, verdadera deuda histórica de la institución, ¿no hay docente que pueda apreciarse de ser un real docente ordinario? Rematemos afirmando que técnicamente hablando no hay más docentes titulares en la UMS, como señala el artículo 102 del reglamento. ¿Cuál es esta última parte particularmente de que no existen técnicamente docentes titulares? ¿En qué sentido estás
orientando esta argumentación? No, a partir de una lectura del capítulo 7 del Reglamento General de la Docencia, ¿verdad?, donde se detalla de manera bastante clara cómo debe llevarse a cabo una evaluación periódica y continua, además anual, ¿no?, a la cual evidentemente deben someterse absolutamente todos los docentes de San Simón, tanto extraordinarios como titulares, ¿no? De manera particular, este artículo 102 dice que si el docente titular no ha sido sometido a este tipo de evaluación después de un año de ejercicio, pierde simplemente su titularidad. Evidentemente, este reglamento 7, si bien se lo ha aplicado de manera muy parcial y no totalmente cabal, como está ahí en el reglamento, ¿verdad?, sí se lo ha aplicado, pero para un pequeño número de docentes a dedicación exclusiva, no necesariamente titulares, y que justamente hacen investigación, o sea, trabajan en centros, ¿no?, en institutos de investigación, tienen proyectos de investigación. Entonces, estos docentes anualmente presentan informes de sus actividades, ¿verdad?, a los institutos de investigación de sus facultades. Inclusive sus proyectos, ¿no?, sobre todo aquellos que son financiados por la cooperación internacional, son proyectos que son evaluados, ¿verdad?, tanto desde un punto de vista científico como de pertinencia institucional, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso apunta, digamos, un poco este artículo. Pero yo quería añadir, o sea, al afirmar que el problema, ¿verdad?, tiene que ver más con derechos que con titularización, por lo tanto, más con permanencia que con admisión docente, podemos un poquito, a guisa de comparación, aquí tengo un pie de página justamente en relación a esta cuestión, donde recuerdo que el Reglamento General de la Docencia de 1977, que es un reglamento anterior al del 89, por lo tanto que estaba vigente hasta el primer Congreso Institucional, ¿verdad?, en su capítulo 4, titulado de los derechos comunes de la docencia, en el inciso F, reconoce el derecho para todos los docentes a elegir y ser elegidos para ocupar cargos de autoridades universitarias. Además, reconoce como derecho económico para todos la escala salarial diferenciada que deberá considerar la evaluación docente, de modo que las remuneraciones estimulen la producción y el rendimiento de los docentes. Artículo 46. Única limitación al anterior, los salarios otorgados a los docentes extraordinarios no podrán ser mayores a los que se establecen para los catedráticos, que supuestamente son titulares, ¿verdad? Artículo 25. El tema de la aclaración en comisión de estudios con goce de haber, que es otro derecho que se discrimina en el actual Reglamento General de la Docencia, ¿verdad? En el caso del Reglamento General del 77, ¿verdad?, que es un derecho solamente para los titulares, está no en el capítulo de derechos, sino en un capítulo de las licencias y declaratorias en comisión. ¿Verdad? Bueno, eso en cuanto al tema, ¿no? O sea, claro, al problema más bien, que sería un problema de derechos más que de titularización. Exacto. Este es un tema fundamental. El tercer aspecto que plantea en el documento señala que, por tanto, el tema a tratar para dar una respuesta legal, institucional y académicamente válida a las reivindicaciones de los docentes extraordinarios es el tema de los derechos. Y aquí podemos sostener que la titularización no es un derecho alguno. Derechos son acceder a los beneficios de la categorización y poder ser elegido para cargo de autoridad, como señalan los incisos B y D del artículo 14 del Reglamento General de la Docencia. Este tema de que la titularización no es un derecho es un tema muy interesante, porque esta es una de las cosas que está emergiendo mucho, ¿no?, de que es un derecho a dar el examen de competencia o a este proceso, ¿no? Ya, justamente lo que afirmo es que la titularización no es un derecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, inclusive la titularidad termina convirtiéndose en un verdadero obstáculo para el cambio institucional y sobre todo para el cambio académico, particularmente para la transformación curricular, ¿verdad?, de las carreras. Es más, o sea, para mí personalmente la titularidad, como lo digo en otro pie de página, no es más que la simple marca o seña de reconocimiento del carácter de acceso a la docencia universitaria, como lo dice el Reglamento General de la Docencia, ¿verdad?, cuando caracteriza este proceso, que resulta de una modalidad de admisión diferenciada.
per se, por lo tanto, no es garantía de calidad académica. Más al contrario, la titularidad se ha convertido, lo acabo de decir, ¿verdad?, en una rémora, un verdadero obstáculo, tal vez el mayor, para el cambio académico y la transformación curricular de los programas de formación profesional de la universidad. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, sería interesante revisar el Estatuto Orgánico de la OMS de 1952, que lo tengo ahí, que después, bueno, 54. vamos a ver, perdón, del año 1954, aprobado en la gestión de Arturo Urquidi, ¿verdad?, donde el tema, el capítulo referido a los profesores, ¿no?, en esa época no eran docentes, se llamaban, ¿no?, se reconoce como profesores, está en el estatuto, dice ahí. Encontraremos en este estatuto una otra comprensión de la titularidad, la misma que era opcional y venía luego de un tiempo de ejercicio de la cátedra. Concretamente, el profesor solamente podía optar una primera vez a la titularidad luego de trabajar contratado como docente ordinario por 3 años. Evidentemente, contratado luego de obtener la cátedra mediante concurso de méritos y examen de competencia. Podía ser ratificado por 5 años más, luego de cumplir algunos requisitos. Si al cabo de los 8 años, 3 más 5, 8, ¿verdad?, el profesor no optaba, no aprovechaba esta segunda oportunidad a la titularidad, el Consejo Universitario convocaba concurso de méritos y examen de competencia para la provisión del cargo. De IAPA, el artículo 94 de este estatuto, establece que a solicitud expresa de algún postulante, de cualquier postulante, el Consejo Universitario podía también convocar a concurso de méritos y examen de competencia para la provisión de cátedra. Un poco idea que de alguna manera se recoge con esta cuestión de los exámenes de oposición, ¿verdad? Claro. Que podría un poquito asimilarse a esa idea. El reglamento propuesto por el sexto en el Congreso de Universidades de 1986, realizado en Tarija, por su parte establece que la carrera docente ordinaria empieza con la categoría de docente contratado, categoría que todavía universidades como la de Santa Cruz y La Paz pues manejan, ¿no?, actualmente. Docente contratado que pasa a ser titular luego de ser evaluado después de 1 año de prueba. Hay que aclarar que el docente contratado ordinario es el profesional que, habiendo superado el concurso de méritos y examen de competencia, firma con la universidad un contrato de trabajo, artículo 20. No estaríamos lejos de equivocarnos para terminar con esta larga nota si sostendríamos que, históricamente hablando, la gran mayoría de los docentes titulares se han dedicado más a la administración académica burocrática y a la política universitaria que a la investigación científica y tecnológica. Pero este es otro tema, digamos, lateral, que se lo puede también reflexionar en el marco de esta problemática coyuntural que es de la titularización de los docentes extraordinarios, ¿verdad? Claro. Sí, me gustaría que volvamos luego a ese tema de esta realidad que señalabas y con alguna estadística de que los docentes titulares, en general en el San Simón, están ligados más a la administración burocrática más que a la actividad académica y de investigación. Y este es uno de los parte del problema de esta crisis. El punto 4 del documento señala de que pensamos que enmarcándonos en una norma mayor, Constitución, Ley General del Trabajo y eventualmente recurriendo a la encomienda del primer Congreso Institucional de tratar la aprobación en detalle del Reglamento General de la Docencia, comillas, excepto en el capítulo 6, se pueda activar la revisión y aprobación en detalle de los artículos relativos a los derechos docentes, acordando la equiparación de tales derechos y su adecuación a la norma mayor. Equiparación conjunta a la implementación de la carrera de docente universitario, carrera universitaria secas para todos, investigadores y profesionales administrativos que dan clases e investigan incluidos, que por ende se traduzca en una consecuente categorización, recategorización de las prestaciones académicas del docente universitario, tomando como referente las categorías mencionadas en el artículo 18 del Reglamento de la Carga Horaria y presupuestas en el capítulo 7 del Reglamento General de la Docencia. Y lo último, no menos importante, por último, es hora de departamentalizar la institución, puesto que el departamento es el espacio disciplinar, institucional y académico natural para administrar la carrera docente universitaria.
integrando funciones y gestionar tanto el escalafón docente como la evaluación y la recategorización docentes, todo esto con especificidad y pertinencia epistemológico-disciplinares. El tema de la departamentalización en su momento fue muy asociado al CENES y por tanto a la dictadura, y había todo un sentimiento de rechazo a esta propuesta. Claro, que responde más a lo que yo pienso que es un prejuicio ideológico, ¿no? Que una verdadera comprensión. Exacto. De lo que debería ser una estructura, la estructura normal de una universidad, ¿verdad? Donde evidentemente el interés mayor pasa pues por el tratamiento, por el manejo, por la producción, por la transmisión, por la conservación y preservación de saberes. O sea, ese es nuestro objeto, ¿verdad? Al cual nos dedicamos y nos debemos, ¿no? Todos los docentes, todos los investigadores, en fin, y todos los estudiantes, ¿verdad? Y un objeto además al cual nos acercamos a través de una actividad que es central en la universidad y que no se la toma en cuenta casi nunca, ¿verdad? Cuando se discuten sus problemas, que es el estudio, ¿verdad? Si vamos un poco a la etimología del mismo término de universidad, universitas, es comunidad de estudio conformada por docentes y estudiantes, ¿verdad? Los unos, evidentemente, docentes que estudian para producir nuevo conocimiento, para transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Para convertir ese conocimiento, ese saber en cultura, y los otros que estudian ese conocimiento pues para profesionalizarse, ¿verdad? Para comprender una realidad, para poder resolver problemas en el medio en el cual se van a desenvolver profesionalmente, ¿verdad? Entonces, el departamento es la célula, diríamos, ¿no? Básica de funcionamiento universitario. Debe ser la célula básica, ¿no? Una especie de ecotopo, si tú quieres, de ecosistema, donde están el hábitat natural de la disciplina. Todos los expertos de un campo disciplinar. Los sociólogos tienen su departamento, los psicólogos tienen su departamento. Ahora bien, el carácter del departamento puede ser disciplinar, monodisciplinar, inter, multi, bien, dependiendo de cómo la universidad justamente va definiendo sus políticas de conocimiento, ¿no? Sus políticas mayores, sus políticas más generales de conocimiento. Pero una pequeña nota en relación a esas tres, ¿no? Categorías mencionadas en el artículo 18 del reglamento de la carga horaria, ¿no? Y presupuestas de alguna manera en el capítulo séptimo del reglamento general de la docencia. O sea, son las categorías de asistente, adjunto y catedrático, que son categorías prácticamente universales, ¿no? Y las mismas están presentes y caracterizadas, por ejemplo, de manera explícita en el reglamento general de la docencia de 1977. Y de hecho son categorías que también se usan en San Simón. Yo he sido contratado, ingresado a trabajar en San Simón en 1982 como asistente, ¿verdad? Pero a partir del 82 a la fecha nunca he tenido la posibilidad de ser categorizado, ¿verdad? Por lo tanto es lo que afirmo, o sea, el derecho es la categorización. Claro. El derecho es gozar de los beneficios de la categorización, al margen de sí, al ser admitido a través de un proceso, como lo señala el capítulo 6 del Reglamento General de la Docencia, uno recibe esta suerte de etiqueta, diríamos, ¿verdad? O de constancia de docente titular. Pero justamente ahí está lo absurdo de la titularización, ¿verdad? O sea, recibir la titularidad inmediatamente después de haber sido admitido, sin ninguna pausa, sin esperar un tiempo, ¿no? de prueba. De transición. Claro, de demostrar que uno evidentemente si ha vencido ese proceso también puede demostrar su calidad, ¿verdad?, en términos de prestación académica, y no solamente académica, o sea, en relación a la enseñanza, sino también en relación a la investigación y la interacción social. Aun cuando la titularización, está claro que es una titularización restrictiva, solamente apunta a la docencia, no a la investigación y tampoco a la interacción social. Es decir, no es una titularización que tiene como referente, ¿verdad?, el ejercicio de las tres funciones integradas, que por lo tanto es una titularización hasta cierto punto parcial, restrictiva, ¿verdad? Pero bueno, yendo a lo del departamento, ¿no? Los departamentos evidentemente están mencionados en el Reglamento General de la Docencia del 77, por ejemplo, donde se afirma de manera explícita que el docente, ¿no?, universitario pertenece a un departamento y no a una cátedra, ¿verdad?
A partir del 89, evidentemente, el docente pertenece a una cátedra, ¿no? Y de hecho la cátedra termina perteneciéndole al docente, ¿no? Casi en propiedad. Casi en propiedad, como dice nuestro amigo Yoyo, ¿verdad? Bueno, el último punto, para terminar el programa, estamos en la última etapa, señala, para terminar, estamos convencidos que el dispositivo idóneo para formalizar y consolidar legalmente los derechos docentes y minimizar de IAPA el manejo político, por decirlo menos, tanto de la admisión como de la permanencia docentes, es el contrato de trabajo visado por la Jefatura Regional del Trabajo, en el cual se inserten las cláusulas en términos de derechos y obligaciones de carrera docente universitaria, con valorización de la producción académica para efectos de categorización y de participación, ser elegidos para cargo de autoridad, en una estructura meritocrática de gobierno universitario en el nivel que corresponda a cada categoría, carrera, facultad, universidad. La firma generalizada de tal contrato debe constituirse en el punto final de la crisis actual de la UMS y en el inicio de un proceso de real transformación académica e institucional sin Congreso. Este sería el último punto de la... Sí, el tema de los contratos, ¿verdad? Y de la transformación académica e institucional de la UMS sin Congreso. En relación al tema de los contratos, bueno, desde que he comenzado a trabajar en San Simón siempre me extrañó que no se firmase un contrato legal como el contrato que firman o el tipo de contrato que firman, por ejemplo, los administrativos, ¿verdad? Cuando ingresan a trabajar en la institución. Sin embargo, los contratos de trabajo formales y legales son norma común en prácticamente toda la normativa universitaria anterior a la actual. Un simple ejemplo de contrato en relación, por ejemplo, a los docentes a dedicación exclusiva y a tiempo completo, más allá de que sean extraordinarios o titulares, el reglamento 77, en su artículo 38, sostiene que los mismos docentes extraordinarios deben firmar un contrato en el que se especifiquen las tareas y obligaciones que fije el departamento, así como sus derechos, ¿verdad? El siguiente artículo del mismo reglamento determina, el siguiente artículo, que los contratos tendrán además una duración de 3 años y podrán ser renovados, ¿verdad? Entonces, ¿a qué cito esto? Justamente para ver que el tema, ¿no?, y el problema están en el dominio de lo que es permanencia docente y no admisión, ¿verdad? Y que, por lo tanto, la respuesta a las demandas legítimas de los docentes extraordinarios pasa por tratar el tema de permanencia y no admisión, por lo tanto, no tocar la cuestión de la titularización como estricto senso, en sentido estricto, ¿verdad? Claro. Bueno, el tiempo ya nos ha acabado. Agradecemos a Nelson por esta muy interesante argumentación, porque lo que nos está permitiendo es evidenciar de que el conflicto universitario puede ser tratado con otras lecturas, desplazando problemáticas. La problemática es más compleja. En general estamos visualizando de que hay un reduccionismo en la forma como se está manejando el conflicto. Existen estas opciones que hay que empezar a trabajarlas. Hace rato hablaba con Nelson sobre, yo he sido parte de un movimiento estudiantil también, Primera Línea. ¿Cómo hubiera enfrentado el grupo universitario Primera Línea esta crisis? Primera Línea era un frente independiente, por tanto, tenía una actitud más proactiva, probablemente era menos confrontacional que los liderazgos estudiantiles actuales, pero indudablemente hubiera sido crítico también de la forma como se ha intentado implementar esta resolución. Bueno, la crisis continúa, esperemos que esto termine de buena manera. Muchas gracias, Nelson, De nada, y seguiremos conversando en otra oportunidad. Ya. Buenas noches.